Si eres un inversor particular y crees que se puede hacer mejor que el mercado, siempre va a haber un gestor que lo haga mejor que tú. Por definición, ¿vale? O sea, eso es por definición. Un inversor que se dedica a cualquier otra cosa y por las tardes invierte no va a ser mejor que los mejores gestores del mundo. Hay estudios en Europa que demuestran que la mitad de los fondos son falsos fondos activos. O sea, fondos que replican al mercado, pero como te cobran el 2% de comisión, todos lo hacen peor, ¿vale? Principalmente de los bancos. Ya os lo adelanto que es prácticamente todos los fondos de los bancos son así. Y como la mayoría de los fondos son de los bancos, bancos tradicionales, pues eso hunde las estadísticas. Yo creo que estamos en uno de esos momentos donde mucha gente se va a quedar en los monetarios por el caramelito tan interesante es ganar ese 3,5, ese 4, y se va a perder probablemente pues una rentabilidad mayor, tanto en renta fija si tienes un plazo temporal más largo, como en renta variable. Porque es que en la renta fija te puedes pillar los dedos bien pillados. La gente, tenemos un concepto de como que la renta fija es defensiva, pero si te pones, es muchísimo más peligroso la renta fija de corporativa o de emergentes que comprar una cartera de las empresas más grandes del mundo. Es que es mucho más arriesgado a largo plazo. ¿Algún nombre también que me puedas decir, algún fondo para tenerlo en mente? Sí, aquí por ejemplo en tema de fondos de small caps, de empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, hay un fondo que se dedica solo a empresas medianas y pequeñas en Estados Unidos, que puede ser un gran beneficiado de todo esto. Yo soy muy positivo en Asia, creo que no podemos no mirar a Asia, sobre todo por las valoraciones bastante más baratas en general que tienen respecto a los mercados desarrollados y por todos estos vientos de cola. Te voy a poner un compromiso. Para ti, ¿cuál es el mejor gestor y cuál es el mejor fondo de inversión? A ver, eso no se puede, Laura, ¿cómo haces esta pregunta, por favor? Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Ya sabéis, un podcast donde queremos democratizar la inversión y también la educación financiera. Bueno, parece que estamos llegando a esa época de ganar un 4% casi sin riesgo, empieza a llegar a su fin. Y ahora hay mucha gente que se pregunta, ¿y ahora qué, no? ¿A quién no le gustaría ganar dinero aprovechando ese descenso de tipos de interés en Europa? Pero para ello hay que saber también dónde va a tener mayor impacto, renta fija, renta variable, sobre todo en los fondos, que es donde nos vamos a centrar hoy. Por eso no te puedes perder este episodio, porque vamos a revelar los mejores fondos para invertir con este descenso de tipos que estamos viviendo en Europa. Veremos cuándo también en Estados Unidos, cuándo llegará, pero de momento también hay que ver, por ejemplo, en cuanto a la divisa, cómo nos va a afectar ya en los fondos que también tenemos, en qué nos tenemos que fijar. Pues todo eso lo vamos a descubrir conociendo además esos fondos en este programa, así que no te despegues de él. Ya tengo aquí a un gran experto en fondos de inversión, que además me ha dicho, tírame de la lengua, que yo voy a alargar todo lo que me permita, porque ya sabéis que aquí no damos recomendación de inversión, pero tengo con el placer de saludar a Daniel Pérez, que es fundador de Astralis, está especializado en la selección de fondos y en la construcción de carteras. Daniel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Muchísimas gracias por invitarme, por la introducción y nada, aquí a la espera de todo lo que me quieras preguntar, ya les podemos ayudar a los inversores. Eso es, aquí queremos ayudar mucho, dar nombres en concreto, no nos mordemos la lengua. Y lo primero que quería preguntarte, Dani, ahora qué podemos hacer de forma general, ¿no? Con esto que estamos viviendo, esa dicotomía, ¿no? Un poco que yo decía al principio entre Europa y Estados Unidos, en general, ¿qué podemos hacer? Luego ya vamos a hablar un poco más de esa filosofía de inversión. Sí, pues en general yo creo que estamos en estos momentos dato dependientes, ¿no? Que totalmente los bancos centrales siempre están diciendo que esperan los nuevos datos y demás. Así que yo creo que lo que mejor que podemos hacer ahora es centrarnos en nosotros mismos, en qué buscamos, en nuestro estilo, en nuestra filosofía, e aislarnos un poco del ruido, porque sé que hay muchísimo ruido de mercado estos años. Cada semana tenemos algo y sobre todo ahora con el tema de bancos centrales, datos macro y tal. Tenemos que partir de una aproximación que sea lo que nosotros necesitamos y desde ahí la adaptamos un poquito, pero sin volvernos locos. Así que yo espero durante esta charla que podamos comentar tips generales para que luego los inversores, según hacia dónde crean que van en el mercado, vayan hacia un lado o hacia otro, pero sigo teniendo el eje, ¿no? Este eje central muy claro, porque si no estamos perdidos. Exactamente, es fundamental, ¿no? Tener esa línea y además para aprovechar esas oportunidades que se abren ahora, bueno, yo siempre os digo que echéis un vistazo a nuestros amigos de Bison Trade, que es el broker de Miralta Bank. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque es de los pocos brokers que están regulados por la CNMV, que nos apoyan aquí en Rompiendo el Mercado y gracias a ellos podemos seguir cada semana haciendo este programa y sobre todo eso, democratizando, intentando llevar la educación financiera a muchísima más gente. Así que por lo menos yo siempre os digo, echar un vistazo, comparar con lo que tengáis y por lo menos así saldréis ganadores seguro porque estáis comparando y estáis viendo opciones.
Pues este es el broker del que os hablamos, Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas. Si os gusta el mercado americano, de hecho es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal a través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con estos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más. Y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, estamos ya aquí de vuelta con Dani. Podemos decir, Dani, vamos a hablar ya directamente de fondos de inversión, porque es verdad que en este programa vienen traders, vienen personas que invierten solo por dividendos, value investing. Tú, Dani, ¿por qué inviertes o qué piensas de la inversión en fondos? ¿Crees que para ti los fondos de inversión es la mejor estrategia? Pues sí, la verdad es que no puedo decir otra cosa sin ninguna duda. Yo creo que es el mejor camino a seguir por cualquier tipo de inversor, tanto si elegimos el camino de la gestión activa o si elegimos la gestión activa, porque ambas opciones siempre van a ser más eficientes que un inversor por su cuenta se ponga a analizar, a invertir, a ir cambiando, incluso aunque sea casi un profesional que sepa bastante, ¿no? Así que, en mi opinión, aunque le dediques un montón de horas a analizar mercados, activos, hacer cursos, seguir el mercado, lo siento mucho, yo creo que no vas a ser mejor inversor que los mejores inversores del mundo, y si crees que la gente no va a tener mercado, pues es la posibilidad de indexarte, ¿no? Que en ambos casos los fondos son una mejor opción. Sí, yo creo que en general los fondos de inversión, ETFs, bueno, gestión en productos de este tipo, creo que son una opción óptima para prácticamente la mayoría y en cualquier escenario de mercado, porque podemos hacer cualquier cosa con ellos. Claro, lo importante es conocerlos y conocer la gama tan alta que hay, sobre todo saber cómo seleccionarlos, porque eso es muy importante, según también el riesgo que queramos asumir, también teniendo en claro esos objetivos también de lo que queremos con nuestro dinero, lo que queremos conseguir. Pero yo quiero conocerte un poco antes de hablar de esos fondos de inversión y que nos empieces a dar ideas. ¿Tú cómo te defines o cómo cómo te identificas como inversor? Sí, yo creo que me voy a repetir un poco a lo largo de la charla, pero yo como inversor tengo un estilo muy, muy claro y muy definido, que básicamente es buscar e invertir en los mejores inversores y mejores cerebros del mundo. O sea, es algo tan simple y tan complejo como eso, ¿no? Y yo desde que empecé casi como inversor y en mi carrera profesional, pues me dedico básicamente a buscar estos mejores gestores del mundo, identificarlos por categorías, por tipos de activo y demás, intentar montar las mejores carteras posibles con ellos, siempre teniendo en cuenta un poco el mercado, dónde estamos y preferencias, y luego pues conectarlo con las posibles necesidades de los inversores, tanto mías particulares como de terceros a los que podamos ayudar a invertir. Así que esa es mi filosofía, buscar a los mejores y, según la situación, pues ir invirtiendo en unos o en otros, algo tan simple como eso. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Porque tampoco es que seas muy mayor. O sea, solo hace 4 días como aquel que dice. ¿Cómo fueron Bueno, esos primeros pasos y tú esa primera inversión? ¿La tienes ahí como un poco marcada? sí, bueno, ya tengo una edad, ¿eh? Y yo empecé hace ya bastante tiempo y yo creo que empecé como casi todo el mundo, que es, bueno, empiezas analizando la bolsa, siguiendo las acciones. Yo empecé pues hace más de 10 años y lo típico, ¿no? Pues bolsa española, las típicas posiciones, incluso empecé por análisis técnico, ¿no? Porque ahora todo el mundo empieza por el fundamental, el value y tal, pero hace 15 años no era tan común y lo normal era que empezaras por ahí, ¿no? Y mis primeras inversiones fueron acciones sueltas, concretamente la primera fue la extinta Banco de Valencia, que acabó quebrando. Como te puedes imaginar, pues bueno, al final yo ahí era más joven, no tenía idea de prácticamente nada, seguía noticias y rumores y tal y prensa y al final pues compré, acabé saliendo, pero fue como una primera intentona, ¿no? Y desde ahí pues fue evolucionando, ¿no? Seguí investigando, analizando el mercado y demás, al final me di cuenta algo que yo creo que fue una revelación para mí y es ese momento que dices, joder, Dani, no vas a ser el mejor inversor del mundo, ¿no? O sea, que evidente es, ¿no? Que no lo vas a ser. Pero sí me di cuenta que al final yo investigaba gestores, estrategias, me leía sus libros y me daba cuenta que muchos de ellos eran gestores de fondos. Y mi cerebro hizo como una especie de clic y dije, joder, puedes no ser el mejor inversor en renta variable europea, pero sí que puedes encontrar el mejor gestor de renta variable europea. O nunca vas a ser el mejor analista de renta variable tecnológica, pero sí que puedes encontrar estos grandes inversores o estos tíos que hacen conferencias, charlas y que son los más reputados en encontrar estas acciones e invertir en ellos y ganar exactamente lo mismo que ganan ellos,
siendo lo mismo, igual de buenos que ellos, sin serlo yo, ¿no? Y este razonamiento para mí fue un antes y un después, ¿no? Cambió totalmente. Tuve mucha suerte porque me tocó muy de joven, o sea, a los 19, 20 años ya me di cuenta de esto, mi cerebro hizo ese clic. Entonces, de forma muy temprana ya me dediqué al mundo de los fondos, ¿no? A buscar e invertir en los mejores gestores y los mejores productos, beneficiándome de lo buenos que son ellos sin serlo yo, ¿no? Y esto marcó completamente mi carrera y ya desde ahí pues me dediqué totalmente al universo de los fondos de inversión, ETFs, etcétera. Ujú. Claro, me estás hablando de grandes gestores, a la vez que me estás hablando ahora mismo, me acabas de hablar de fondos indexados. Habrá mucha gente que te diga, es que realmente con comisiones y tal, la gestión activa se está quedando como un poco Sí. retrasada, ¿no? Con la parte de fondos indexados y ETFs. ¿Merece la pena los fondos de gestión Sí. activa? Te cuento, ¿no? Aquí tenemos las dos vías, ¿no? Principalmente gestión activa y gestión pasiva. Entonces, para mí las dos, como os comentado antes, son una ventaja respecto al inversor particular. ¿Por qué? Porque si eres un inversor particular, siempre va a haber, y crees que se puede hacer mejor que el mercado, siempre va a haber un gestor que lo haga mejor que tú. Por definición, ¿vale? O sea, eso es por definición. Un inversor que se dedica a cualquier otra cosa y por las tardes invierte no va a ser mejor que los mejores gestores de fondos del mundo. Entonces, en la opción A, la gestión activa es mejor que tú. La opción B, que digas, no, es que los fondos no va a tener mercado, no son buenos a largo plazo, lo hacen peor que sus mercados. Evidentemente tú desde tu casa tampoco lo vas a hacer mejor que esos mejores gestores. Entonces, la opción de indexarte frente a invertir por tu cuenta también sería más eficiente, ¿no? Entonces, por eso digo que la opción de fondos, tanto indexados como activos o ETFs, que son generalmente pasivos, aunque también hay activos, es una opción más eficiente, ¿vale? Desde ahí, debate gestión activa pasiva, yo creo que sí. Aquí tenemos, o sea, que sí por la gestión activa, ¿no? Evidentemente también mucho gestión pasiva, pero sí creo que sí. ¿Y por qué no? Porque nos vamos mucho a las métricas, ¿no? Al típico dato agregado de tantos gestores y yo, ya, bueno, pero es que nosotros no invertimos como un mono que coge un dardo y lo lanza contra una tabla con todas las listas de los fondos y selecciona el que sale. Tú puedes hacer un proceso, buscar a los que son buenos, a los mejores y hacer carteras con ellos, ¿no? De una forma que no sea aleatoria. Ya te pongo un ejemplo. Hay estudios en Europa que demuestran que la mitad de los fondos son falsos fondos activos, o sea, fondos que replican el mercado, pero como te cobran el 2% de comisión, todos lo hacen peor, ¿vale? Principalmente de los bancos. Ya os lo adelanto que prácticamente todos los fondos de los bancos son así y como la mayoría de los fondos son de los bancos, bancos tradicionales, pues eso hunde las estadísticas. Pues solo con este tip tan básico ya hemos doblado nuestra probabilidad de encontrar a los ganadores. Solo con esto, evitando estos fondos falsos, fondos activos y yendo a que lo hacen de verdad. Esto le podemos añadir 1000 capas, ¿no? Porque el proceso de investigación y selección de fondos es más complejo. Entonces, tenemos técnicas que podemos ir encontrando a estos buenos fondos o buenos gestores activos. Yo creo que sí que existen, los podemos encontrar, podemos invertir en los Warren Buffett, Peter Lynch del futuro, todos estos. Y si creemos que no, pues no pasa nada. Tenemos fondos indexados, ETFs, estrategias smart beta, semiactivas. Ahí no es blanco o negro, también hay muchos grises, pero bueno, tenemos muchas opciones y depende también de las funciones de inversor. O sea que esto está, vamos, para mí yo tengo clarísimo. Mejor que hacerlo por nuestra cuenta y luego ya cada uno que elija dónde. Eso es importante. Bueno, voy a dejar para el final del programa, quiero que me digas al final, pero lo voy a dejar para el final, ¿eh? ¿En qué fondos tú realmente estás invertido? O ya no fondos, sino aparte de fondos donde inviertes tú de forma personal. Pero sí quiero centrarme un poco ahora, un poco en la actualidad, ¿no? En saber exactamente, tal y como estamos viendo ahora mismo ese cambio entre Europa y Estados Unidos, ¿para ti estamos entrando en una nueva era para invertir? Totalmente. Mira, el 2022, con toda la inflación y el tema de los combustibles, fue un game changer, se cambió todo, fue un antes y un después, porque la renta fija pasó, murió y era revivido con la nueva situación de los tipos de interés. Recuerdo perfectamente cuando la gente decía hace unos años, es que no se puede invertir en otra cosa que no sea la bolsa, es que no hay otra opción, porque los tipos cero no dan nada, riesgo de subidas y tal. Entonces, ahora ya hemos tenido un cambio dramático, ¿no? Y ahora que se ha confirmado con las primeras bajadas de tipos de los países, de las economías desarrolladas, pues totalmente hemos entrado en un escenario completamente diferente, ¿no? Quizá techo de divisas y que esto pueda cambiar, techo de los tipos de interés, que esto pueda afectar en el futuro a las valoraciones tanto de la renta variable como de la renta fija, ¿no? Vale. Entonces, estamos en una situación completamente diferente que tenemos que tenerlo en cuenta de cara a cómo invertir, tanto inversores conservadores moderados, que se van a ver muy afectados por el tema de la renta fija, los cambios de los tipos de interés, como inversores agresivos, que también, evidentemente, al mercado de a las empresas o a las cotizadas les afecta también, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, estamos en una situación muy cambiante, probablemente en unas situaciones de estas que solo ocurren cada varias décadas, un punto de inflexión, así que, bueno, tenemos que estar atentos hacia dónde vamos. ¿Y tenemos que cambiar de estrategia, Dani? O sea, ¿tenemos que realmente cambiar radicalmente de estrategia con este cambio de tipos en Europa y se prevé que en Estados Unidos de cara más adelante?
Te cuento, yo creo que siempre tenemos que hacer cambios progresivos. Evidentemente que haya habido una bajada de tipos, no se ha dado la vuelta al mercado, no ha habido un giro tremendo, no van a haber unos cambios exagerados, sobre todo porque esto ya está bastante descontado, ¿no? Sobre todo el tema del Banco Central Europeo, vamos, está telegrafiado. Pero sí que es cierto que progresivamente van a cambiar, porque hay tipos de activos, sobre todo en la renta fija, que van a ser menos rentables en el futuro, otros van a ser más rentables en el futuro porque los tipos de interés han cambiado y también afectarán las perspectivas y la situación macro. Yo sí que creo que hay que ir cambiándolo, pero como comentábamos al principio, no hay que volverse loco. O sea, no porque haya cambiado un dato de empleo, de inflación o los tipos han bajado 0,25, no hay que darle la vuelta a las carteras, ni muchísimo menos. Sí que creo que podemos entrar en una fase de progresividad, de ir viendo hacia dónde van los tipos y cómo cambiaremos nuestras carteras y nuestra aproximación según los tipos. No podemos no hacerlo, ¿no? Y hay muchos fondos que se ven muy afectados, sobre todo en la renta fija, pero sí que tenemos que tener ese rabillo en el ojo de hacia dónde vamos, ¿no? Y ir posicionándonos para progresivamente beneficiarnos. Pero vamos, que no hay que darle la vuelta a las carteras ni mucho menos. Ujú. ¿Cómo vamos a entrar ya a ver realmente cómo afecta, cómo impacta, ¿no? A los Sí. tipos de interés de los bancos centrales, esas subidas, esos descensos que estamos viendo ahora, a los fondos de inversión? ¿Dónde, sobre todo, tiene mayor impacto? Sí, aquí una cosa que me gustaría decir es que esto es multifactorial, ¿vale? O sea, hay muchísimos elementos que tienen impacto al mismo tiempo. O sea, ¿Vale? podemos ver un cambio en los tipos de interés, pero claro, también dependerá de otros datos macro. Hay ciertos mercados donde sí que es más evidente, ¿no? Uno de ellos es la renta fija pura y también el mercado monetario, un refugio para estos últimos años que muchos inversores, por este 4% que dan muchos fondos monetarios prácticamente sin riesgo y que los inversores lo han cogido, vamos, como con una alegría tremenda, porque la gente tenía muchas ganas de depósitos y de plazo fijo. Entonces, los depósitos eran una especie de alternativa a esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que conforme vayan bajando los tipos de interés, los fondos monetarios cada vez van a pagar menos. No vas a perder dinero en precio, pero su rentabilidad potencial va a ser más pequeña. En cambio, en la renta fija pura, aquí hay un elemento que es la duración, ¿no? Que nos dice la sensibilidad de los fondos a los cambios en los tipos de interés. Si vemos unas bajadas progresivas, continuadas a largo plazo, lo lógico es que los fondos de renta fija con mayor duraciones se vean más impactados positivamente, ganen más. Esto, ¿a qué se debe, no? Si algún inversor no sabe cómo funciona, básicamente imaginas que tenéis un bono al 5% o un fondo que tenga al 5% de cupón de tipos la cartera. Si esto baja al 4, significa que tú tienes algo que paga el 5 cuando el resto del mercado paga el 4. Entonces, vale más, es más valioso, ¿no? Sobre todo si eso es algo que dura muchos años. Si tienes eso a más duración, a más plazo, perdón, el valor se dispara, ¿no? Esto es el efecto de la duración. Entonces, básicamente tenemos que quedarnos con esta relación, ¿no? Bajadas de tipos nos harán que cada vez en la renta fija ganemos más dinero progresivamente por el cambio en la valoración y monetario ganemos cada vez menos progresivamente. Aquí hay muchos más factores, depende de más cosas, pero así, Sí. un análisis de brocha gorda, nos quedamos con esto, ¿no? Y luego veríamos el impacto en la renta variable, que es quizá más compleja, aunque también podemos ver ciertos patrones. Sí, porque además también depende mucho de los sectores. En la renta variable Claro, también depende de factores, de países, depende claro. de muchos aspectos. Pero me quiero quedar antes de seguir con esto. Sobre todo, has dicho los monetarios, los fondos monetarios, que al final es donde, verdad, que ahora con la subida de tipos mucha gente se ha metido en ellas debido a ese Sí. escaso de guerra de depósitos que hemos vivido durante todos estos años. ¿Es momento de deshacerse de los fondos monetarios? Mira, aquí entramos ya en una perspectiva más de largo plazo y depende, ¿vale? En los fondos monetarios van a seguir rentando, pues en vez del 4, bajar un poquito, progresivamente bajar la rentabilidad, pero van a seguir rentando esas cantidades. Pues si los tipos se quedan aquí, pues rendirán pues el 3,80, el 3,70, donde se queden, ¿no? No es que de repente dejes de ganar dinero. Entonces serán un pelín menos atractivos, pero hay mucha gente que, vamos, firmaría un 3,5 sin riesgo, lo firmaría completamente, ¿no? Aquí el tema es el coste de oportunidad, porque si bajan tipos, ya vimos el año pasado que muchos fondos de renta fija acabaron cerrando el año más 6, más 8, más 10. Entonces, claro, eso sin bajadas de tipos. Solo por las perspectivas cuando se confirmen más, se pueden esperar unas rentabilidades parecidas o incluso superiores según lo agresivas que sean, ¿no? Entonces, yo sí que creo que estamos en uno de esos momentos donde mucha gente se va a quedar en los monetarios por el caramelito tan interesante que es ganar ese 3,5, ese 4 o lo que sea, y se va a perder probablemente pues, una rentabilidad mayor, tanto en renta fija si tienes un plazo temporal más largo, como en renta variable. Yo no tengo dudas de que a 2-3 años, los fondos de renta fija pura van a ganar más que los fondos monetarios, pero van a tener sus volatilidades. De hecho, este año muchos fondos están en negativo, en -1,5, -2 en renta fija, ¿no? Por el tema de la volatilidad y la incertidumbre con los tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores, pero yo sí que creo que para un inversor que pueda asumir algo más de riesgo tiene sentido transicionar. Para un inversor de muy corto plazo que quiera sacarle una rentabilidad a su dinero sin complicarse, pues no, el depósito sigue siendo, bueno, el depósito del fondo monetario en este caso sigue siendo su alternativa razonable. Pero si ampliamos miras, quizá quedarnos con el caramelo del monetario nos puede robar rentabilidad. Y eso es
yo veo que es algo que le pasa a mucha gente, que se ha quedado con carteras moderadas con un peso muy grande en monetarios por esa rentabilidad diaria, todos los días, y probablemente se esté quedando fuera, que ya lo vimos el año pasado, de rentabilidades mucho mayores si miramos a largo plazo. Y si somos inversores de largo plazo, igual tenemos que ajustar, ¿no? Los productos que tenemos y sus rentabilidades a lo que buscamos y no ir solo a el que me dé lo máximo a un mes sin riesgo, ¿no? Eso al final te va a robar rentabilidad. Uh-huh. Ahora con la bajada de tipos, ¿qué tenemos que revisar de los fondos que ya tenemos? Antes de entrar ya en renta variable, renta fija, monetarios y tal, Sí. de los que ya tenemos en cartera ahora mismo, esos fondos que ya tenemos, ¿qué tenemos que revisar para ver, bueno, este a lo mejor se puede seguir comportando bien, este mejor, pues vamos a buscar otra opción? ¿En qué nos tenemos que fijar de nuestros fondos? Sí, principalmente el tema de los monetarios, porque básicamente es como una especie de commodity, son todos bastante parecidos. Aquí tenemos que tener claro que conforme haya bajadas de tipos, cada bajada de tipos es un mordisquito a tu rentabilidad potencial a un año vista. Eso tenemos que tenerlo meridianamente claro. Entonces, las personas que esperen bajadas de tipos más rápidas, más agresivas, pues irán viendo que tras cada bajada su rentabilidad potencial baje. Pasa lo contrario con la renta fija, pero aquí tenemos que fijarnos en lo que decía antes, la duración, porque hay fondos de renta fija de muy corto plazo, fondos que son como un pasito más, por así decirlo, del monetario, ¿no? Es lo que llaman cuasi monetarios o renta fija de ultra corto plazo. Pues ese fondo tampoco se va a ver muy afectado a corto plazo y le va a impactar menos. En cambio, un fondo que tenga deuda a 10 años, 20 años, como mucha gente que invierte en el TLT americano, pues se va a ver muy afectada, porque un pequeñito cambio en los tipos de interés va a afectar, hay mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, un primer consejo es que la gente revise qué tipo de renta fija o de mercado monetario tiene. Si tiene muy corto plazo o tiene mayor plazo temporal. Y según sus perspectivas, porque hay gente que dice, bueno, ha habido una bajadita de tipos, pero como la inflación es alta, se va a mantener. Pues bueno, el enfoque debe ser diferente. Hay gente que te dice, no, hemos iniciado en un ciclo de bajadas de tipos y esto va a ser algo que va a ser como una tendencia ya imparable, ¿no? Más rápida, más lenta, pero va a haber. Pues bueno, eso va a alterar, pero el dato de el impacto de los tipos de interés en tu cartera es muy importante, lo que llamamos la duración, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es, en renta fija, la duración. Y a través de ahí, según lo que esperemos, podemos ir tomando decisiones en el futuro. Pero tenemos que tener ese dato claro. Y también afecta a indexados y ETFs, aunque claro, esto depende también mucho de, en este caso, por ejemplo, a dónde esté indexado, a qué índice o cómo esperemos que se comporte la bolsa. Muy bien, muy bien. Ese es el dato, ¿no? Y si continuamos con el tema de la renta fija, si tú coges un indexado, pero que esté indexado a bono a 10 años, pues va a tener una sensibilidad muchísimo mayor que si tienes indexados a 6 meses o a un año, que los hay, ¿no? Índices más de corto plazo o de largo plazo. Y luego ya aquí hay muchísimas derivadas, ¿no? Que si encima es high yield o investment grade, o si es corporativo de gobiernos, ¿no? Aquí son como bloques que se van acumulando, ¿no? Y se va complicando. Pero en general, tanto si es gestión activa como gestión pasiva, evidentemente si es gestión activa tendremos que entender mejor la posición del gestor. Si el gestor está queriendo tomar duración o está quitando duración. O si le delegamos en él que haga lo que quiera, que luego si comentamos algún fondo de renta fija podemos comentar alguna idea, que yo creo sinceramente que es lo que tendría que hacer la mayoría de los inversores. Coger cestas flexibles donde haya profesionales que tanto en gestión activa como en pasiva se vayan moviendo. Porque si la gente... La renta fija es un gran desconocido, o sea, y de hecho yo hay muchísimos inversores hoy que no habían invertido nunca en renta fija hasta hoy. Entonces, claro, yo no creo que la gente, el inversor particular de a pie en su casa, pueda ponerse a hacer trading con fondos de renta fija o ETFs. No lo veo que sea algo lógico, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro estos datos, los datos clave que impactan, y luego a través de ahí pues hacer los escenarios. Porque en función de lo que pensemos que puede pasar, un tipo de fondo, tanto activo como pasivo, nos puede interesar o otro. Y en renta fija, y luego ya quiero que me digas algún nombre de algún fondo que tengamos por ahí que te pueda ser interesante con todas estas variables que me estás comentando y esas características, pero dentro de la renta fija, ahora con esta dicotomía, ¿no?, que estamos viendo entre Europa y Estados Unidos, ¿es mejor tirar por bonos americanos o europeos? Esta es una pregunta muy difícil la que acabas de plantear. Normalmente, casi todos los inversores en renta fija tienden a invertir más en deuda de sus países por el tema del efecto divisa. Ahora mismo, aunque los bonos extranjeros, sobre todo americanos, al ser tipos más altos y demás, paguen más, claro, estás pagando sufriendo o el tipo de cambio, o si te cubres, se te va toda la diferencia ahí o incluso te sale más caro, ¿no?, por el coste de la divisa, ¿vale? Entonces, lo normal, de hecho, la mayoría de los fondos de renta fija tienden a tener un peso muy grande en nuestras regiones. La mayoría de los fondos de renta fija que tendrán los inversores que nos escuchen en sus carteras o que les sean recomendados asesores suelen tener un sesgo europeo muy grande. Esto es muy común, ¿vale? Entonces, eso lo primero. Si tienes un gestor que sea flexible, él ya podrá ir decidiendo si unos mercados u otros, e incluso hay gente que se pone divisas emergentes o deuda corporativa de ciertas regiones y tal, pero eso ya es más cañero, eso ya es algo más complicado y yo no le recomendaría al inversor entrar ahí. El inversor de a pie, yo creo
que tiene que ir a lo fácil, deuda de su región, que la conozca y lo tenga más o menos claro, incluso y quedarse en deuda de gobiernos así más tranquilito, que no pueda llevarse un susto muy complicado, porque es que en la renta fija te puedes pillar los dedos bien pillados. La gente, tenemos un concepto de como que la renta fija es defensiva, pero si te pones es muchísimo más peligroso la renta fija de corporativa o de emergentes con dígitos y tal, que comprar una cartera de las empresas más grandes del mundo. Es que es mucho más arriesgado a largo plazo, según cómo lo hagas, evidentemente, ¿no? Así que no pensemos que renta fija es como un paseo de niños, porque si vas a monetarios o ultra corto plazo, pues sí que lo puede ser, pero si te sales de ahí, ya lo vimos, ¿no? El 22 hubo muchos fondos con menos 25, menos 30, típica deuda de estas casi perpetuas, menos 40, menos 50. Eso es algo que la gente muchas veces no se imaginaban que podía pasar, ¿no? Ujú. Y por eso yo creo que la gente se puede complicar demasiado la vida en renta fija. Y para no complicarnos la vida en renta fija o para mirar ese futuro donde poder Sí, conseguir la mayor rentabilidad, ¿tienes por ahí algún fondo, algunos fondos que sí, puedan resultar interesantes, Daniel? sí. Siempre, perdona, antes de nada, decir que no, como he dicho al principio, que esto no es ninguna recomendación de inversión, Sí. que damos nuestra opinión, que es de forma personal, así que luego ya Ujú. sí cada uno que decida, pero que no son ninguna recomendación de inversión. Totalmente, sí, y te agradezco el disclaimer, insisto que es así, vamos a comentar algunas ideas, pero bueno, cada uno que las analice. Yo siempre recomiendo que la gente escuche, pero luego hay que reanalizar y entender si nos encaja, ¿no? Eso Lo es. primero, lo primero, si no queremos ningún tipo de riesgo, siempre tenemos que ir a monetarios, como hemos comentado, o renta fija de menor plazo temporal y mayor calificación crediticia. Aquí, por ejemplo, hay muchos inversores que invierten en ETFs o fondos, incluso casi indexados, de gobiernos o típico deuda europea a corto plazo. Aquí, por ejemplo, BlackRock tiene prácticamente una gama muy completa de eurobonds de gobiernos, de corporate, de todo. Tenemos, sin pillarnos los dedos, muchos fondos ahí que pueden cubrir todo el abanico, ¿no? Desde gobiernos corto plazo y vamos subiendo, ¿no? Yo recomiendo mucho inversor cuando vea una gestión internacional. Normalmente la propia gestora tiene un abanico amplio, tiene desde el típico fondo más defensivo al agresivo y algún mixto en medio que es flexible, ¿no? Para inversores que ya quieran posicionarse en renta fija de una forma más amplia, incluso que quieran esta flexibilidad que tenga el gestor, hay varias ideas que a mí me gustan bastante. Hay un fondo que es muy conocido en España, que es el M&G Optimal Income, que es un fondo que está gestionado por Richard Gurnoth, que es considerado uno de los mejores gestores de renta fija de Europa. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es construir la cartera con 3 bloques. Y este es uno de los ejemplos que me gusta poner como delegar en un tercero la difícil decisión de invertir en renta fija. Bueno, pues el gestor tiene un bloque para deuda de gobiernos, un bloque de deuda corporativa y un bloque de high yield, de alto de rendimiento, con un enfoque también de deuda corporativa normalmente. Entonces, ¿qué pasa? El gestor, según cómo esté la macro, cómo estén los diferenciales de crédito, cómo estén los tipos de interés, como todo, le da más peso a unos bloques o a otros, ¿no? También puede invertir un pelín en acciones en casos muy concretos, pero es un peso muy pequeñito. De hecho, es un renta fija prácticamente a todos los efectos, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo es delegar en un gestor que va a ir cambiando duraciones de más a menos o tipos de renta fija de corporativa, gobiernos y tal, en función de la situación de tipos, la situación de diferencias de crédito y demás. Entonces es una buena forma de decir, vale, yo quiero a alguien que esté navegando esta ola que yo no sé navegar, pero quiero que sea navegada, ¿no? Entonces, este es uno de esos fondos que además es bastante famoso en España y demás, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que muchos inversores deberían tomar este enfoque, ¿no? Buscarse sus 2, 3 fondos, porque evidentemente te puedes coger un gestor de renta fija como en bolsa, ¿no? Más agresivo o más defensivo, entender sus estrategias y más o menos dormir tranquilo sabiendo que esa persona lo va a estar haciendo, ¿no? Muchísimo mejor eso que un inversor se ponga ahora a decir, no, pues ahora compro deuda corporativa en Estados Unidos y ahora renta fija de gobiernos. Es que eso es complicadísimo, ¿no? Entonces, esta es una opción que yo creo que para el que quiera navegar, creo que está muy bien. El producto el año pasado creo que cerró por encima del 10% de rentabilidad, una rentabilidad muy buena. Este año estaba sufriendo, el tramo inicial del año creo que llegó a plantarse el -2, por el tema de los diferenciales de crédito y también haber cogido más duración que le penalizó en el principio de año. Pero bueno, al final si confías en la estrategia y en el gestor, yo creo que es mucho más óptimo eso que un inversor lo haga por su cuenta. Vamos a hablar un poco de la renta variable. Claro, hablar de renta variable ahora con la bajada de tipos es muy amplio. ¿Dónde podemos encontrar las mejores oportunidades dentro de la renta variable? Vamos a hablar un poco, si quieres, por regiones y luego ya hablamos un poco por temáticas, porque es verdad que hasta ahora todo lo que es tecnología, ¿no? Y bienes raíces muchas veces es lo que mejor hemos visto que se ha comportado hasta ahora. No sé si con esto también le va a afectar, pero si quieres hablamos un poco por regiones primero. Claro. Tú piensas que también el mercado ya ha descontado gran parte de esto, ¿no? Hay muchos productos, igual que este fondo de renta fija subió un 10 el año pasado, los fondos de renta variable también subieron un 20, un 30 muchos porque descontaban que esto iba a suceder, ¿no? Y de hecho están habiendo estos cambios en los tipos y el mercado no se está moviendo tanto, ¿no? Entonces,
Aquí, ¿cuál es el tema, no? Yo algo que digo es que a veces el mercado es como una especie de péndulo, ¿no? Y los que más sufren cuando se da una situación son los que más se recuperan cuando la situación vuelve a la situación al punto previo, ¿no? Aquí hay muchísimos factores que impactan, por favor, cojámoslo con pinzas, pero Sí. eso suele ser así, ¿no? Entonces, muchos de los grandes damnificados por la subida salvaje de los tipos de interés han sido, pues, todas las empresas tecnológicas porque tenían tipos cero, financiación gratuita y vivían del dinero gratis y nacieron y crecieron ahí y se vieron muy perjudicadas por esto, van a ser, yo creo, una de las grandes beneficiadas. Por eso el año pasado tuvimos muchos fondos en más 30, más 40 dentro de este segmento. Incluso este año, en el 24, estamos viendo muchos fondos ya por encima del 14-15% de rentabilidad. Y también un segmento que está muy castigado, que no ha terminado de levantar, es las small caps, small y mid caps, las pequeñas. Esto es lógico, ¿no? Pues las empresas más pequeñas tienen unos costes de financiación más altos y esto de tipos más altos por más tiempo les destrozaba porque ponía en riesgo su viabilidad cuando se enfrentaban a lo que llaman el muro de refinanciación, ¿no? Porque muchas empresas tienen deuda al 1 al 2% y como no la han refinanciado, pagan eso, pero cuando les toque refinanciar, igual les clavan un 5, un 6, un 8%, ¿no? Entonces, no terminaban de despertar. Yo creo que también si hay una bajada de tipos o un programa de bajada de tipos donde el inversor vea luz, ¿no? Vea que eso va a ser así, eso va a ser un balón de oxígeno para estas empresas más dependientes de la deuda o con más necesidad de financiación, ¿no? Entonces, los fondos que están enfocados en este tipo de empresas, yo creo que si hay sorpresas positivas con mayores bajadas de tipos y más fuertes, pueden verse muy beneficiados, ¿no? Pero aquí una cosa que quiero comentar es que depende mucho, ¿no? Porque ahora vemos que va a haber menos bajadas de tipos de las que se esperaba el año pasado Sí. y la gente dice, ¿eso tiene que ser malo? Y dices, no, ¿por qué? Porque hay menos bajadas porque las economías van como un tiro, los PIBs se están batiendo al alza, hay un pleno empleo en muchos países. Entonces, claro, como no hay malas noticias, el mercado no tiene que bajar tipos y funciona bien. Entonces, tienes como un factor muy positivo. En cambio, si ahora de repente bajan tipos, imagínate que ahora bajan tipos un 2% en 6 meses, probablemente es que ha habido una super recesión o que ha habido una crisis internacional o pase algo, ¿no? Entonces, hay como un trade-off aquí, ¿no? O sea, si los mantienen porque la economía va muy bien, pues oye, es como que se compensa una mala noticia con una buena noticia. Ujú. Pero si de repente bajan mucho, igual es porque la economía entra en una recesión muy fuerte y se dispara el paro, ¿no? Entonces, quizá eso es más dañino. Entonces, no hagamos esas, aunque es verdad que se pueden hacer ciertos patrones, hay que tener cuidado con decir si pasa A, pasará B, porque hay más cambios, ¿no? Pero yo creo que estos dos pueden ser dos de los grandes beneficiados principalmente las economías desarrolladas, ¿no? Creo que van a ser dos de las categorías que más se pueden beneficiar, aparte de la renta fija de más duración. Ujú. ¿Algún nombre también que me puedas decir, algún fondo para tenerlo en mente? Sí, aquí, por ejemplo, en tema de fondos de small caps, empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, hay un fondo, el T. Rowe Price, US Smaller Companies, que se dedica solo a empresas medianas y pequeñas en Estados Unidos, que puede ser un gran beneficiado de todo esto, ¿no? De hecho, había un estudio que decía que cuando hay bajadas de tipos, su cartera, históricamente hablando, porque es un fondo que tiene, bueno, creo que llevan 70 años invirtiendo en small y mid cap, saben perfectamente de lo que hablan. Siempre era el bracket de todos los tipos de renta variable que mejor lo hacía, ¿no? Tras bajadas de tipos, es lógico, ¿no? Porque su nicho era el que mejor se comportaba, ¿no? Esto lo podemos extrapolar a otros mercados, ¿no? En Europa, por ejemplo, la estrategia de Lombia Mid Cap, creo que puede funcionar bien y así como otros fondos de renta variable de este segmento, ¿no? En empresas grandes yo me iría un poquito más al tema tecnológico. Yo creo que muchos fondos tecnológicos se pueden ver muy beneficiados. Aquí puede haber disparidad según el tipo y las valoraciones, que ya sabes que es un tema muy discutido en los fondos growth, ¿no? Pero yo creo que pues, fondos como el Capital Blue New Perspective, que además tiene una dependencia estadounidense fuerte, puede funcionar bien. Todos los fondos growth. Es que muchos fondos growth tecnológicos creo que pueden hacerlo muy bien si esto se da, aunque insisto, hay más factores que pueden impactar. Ujú. Y porque me estás hablando de gestión activa, también en gestión pasiva, ETFs, se pueden también, pues eso, a potenciar o intentar apostar por estos sectores, por estos segmentos. Totalmente. Es verdad que en la gestión activa sí que los gestores, si tienen una visión positiva de esto, pueden atinar más, ¿no? Porque pueden ir dentro del índice a coger. De hecho, muchos de estos fondos que te he comentado realmente cogen los índices y luego los mejoran, los optimizan y tal, pero parten de un índice, ¿no? Aquí, por ejemplo, ETFs o fondos indexados tenemos todo lo relacionado con el Russell, según el que queramos, si queremos que sea más o menos pequeño. Ahora, por ejemplo, se ha puesto también los SP500 Equal Weight, o sea, que tengan el mismo peso todas las posiciones. Eso también es fácilmente hacerlo con indexados. Aquí hay muchísimos productos. Vamos, es que hay más ETFs que otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, aquí el tema es identificar qué nicho de mercado crees que lo va a hacer y luego es relativamente fácil buscar o un fondo indexado
tanto Amundi, Vanguard, bueno, todas las grandes distribuidoras de fondos indexados en España, o un ETF, ¿no? Para la gente también que venga más del trading, que quiera hacer compra-venta más rápida y tal, le podemos hacer, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría, por ir a recomendaciones, es la gente que quiera esto identifica qué tipo de mercado funciona, porque luego indexarte es que es muy sencillo, tienes muchísimas opciones. En España, por el tema de la fiscalidad, los fondos indexados, aunque sean un pelín más caros que los ETFs muchas veces, te sale más barato, tema primero fiscal para los traspasos y por no tener costes de compra-venta. Si simplemente quieres más tipo trading, pues los ETFs tienes un montón de opciones, hay muchísimos brokers. Así que en ese sentido, pues hay muchas líneas donde podemos trabajar. ¿Cómo son esos, el fondo que me has dicho, que el SP500 Sí, que has dicho que se están poniendo ahora de moda? los llaman equiponderados. Entonces, lo que hacen es que en vez de lo que pasa ahora de que las 3 primeras pesan, no sé, el 25%, porque ya me pierdo. Sí, además además que es una de las cosas que siempre se les ha criticado, ¿no? Es como al final es invertir solo en las grandes, pero cuando me refiero a los fondos indexados que están al SP500, por al final ellos lo que apuestan estos fondos es al apostar por el SP500, pues por las mejores compañías, las compañías que tienen mayor capitalización, las que más peso tienen dentro del índice. Al final es apostar, pues eso, por las grandes como son Nvidia, Microsoft, Apple, que están ahí en lo más grande, en lo más alto del SP500. Entonces, estos tipos de fondos el peso no es así. Claro, tú piensas que el SP500 por ponderación le da más peso a las que más tamaño. Entonces, si tú tienes un equiponderado, significa que las 500 pesan lo mismo. Entonces, eso es una primera línea. Tú dices, vale, yo solo quiero las 500 primeras, pero quiero que pese la misma la 400 que la 10, ¿vale? Entonces, claro, eso lo que hace es darte un sesgo mid y small caps brutal, porque das un peso al resto de las 500, ¿no? Lo del SP490 que llaman, ¿no? Que quitado a las 10 hay mercado, aunque no lo parezca, pues pasa. Y eso lo podemos hacer con muchos ETFs o fondos indexados equiponderados, que tienen el mismo peso, ¿vale? Es relativamente fácil encontrarlos. Pero eso podemos ir más allá, porque el SP500 son solo las 500 primeras, que allá hay la número 600 es mucho más pequeña que la 500, lógicamente, ¿no? Entonces podemos coger el Russell 3000, Russell 2000, o incluso hay otros índices que aquí Vanguard tiene varios que depende de esto, habría que buscar lo que quiera el inversor, ¿no? Pero que cogen la totalidad de las cotizadas, ¿no? Evidentemente si ponen alguna regla, porque no tiene sentido que te pese la más pequeña lo mismo que la más grande, ¿no? Pero si nos vamos al Russell 2000, 3000, sí que ampliamos todavía más el rango de small y mid caps. Y una cosa que está muy chula, yo recomiendo a los inversores que cuando hagan esto, busquen tanto un fondo activo como un fondo ETF pasivo, se vean en algún emisor externo como puede ser Morningstar, donde en la sección de la cartera verás los bloquecitos, ¿no? Y verás qué peso tienen el large cap, mid cap y small cap. Entonces podrás ir trasteando entre el SP500 peso equiponderado o el Russell 3000, por decir algo, y ver el peso medio de la cartera, la ponderación media de la cartera por capitalización, y te harás una idea de que si un fondo que sea o un ETF indexado, lo que sea empresas grandes de crecimiento, o sea, empresas medianas, perfil más value, o empresas pequeñitas, ¿no? Entonces, tú ahí, eso es una referencia muy buena y muy visual, porque al final es un bloque con las 9 posibilidades, que lo verás, ¿no? Y yo creo que es un consejo muy fácil para buscar entre productos, porque yendo a esa sección de cartera y demás, viendo la composición promedio agregada de todo, te vas a hacer una idea de qué pasará. Y en el escenario de que las empresas grandes, como decías, no tiren y que las small mid caps, que por cierto están en récord de infravaloración respecto a las grandes, funcionen, ganarás bastante más dinero, ¿no? Y de hecho, eso es una tesis que muchos inversores están haciendo, en plan, rotar a small mid caps, no solo en Estados Unidos, ¿vale? Podemos hacer a nivel global, por las valoraciones récord bajas, tanto a nivel individual como respecto a las grandes, que están evidentemente, pues la disparidad es cada vez más grande, ¿no? Entonces, son ideas que muy fácilmente, tanto con un fondo especializado, que podemos encontrar gestores especializados que hagan esto con los que he comentado, o simplemente con un fondo indexado, un ETF facilito, podemos ir a ese mercado, ¿no? Y salirnos de lo que son los nombres más comunes. Ahí, ahora que estabas diciendo tú de Morningstar, aprovecho también para decir que estuvo aquí Fernando Luque en el programa, por si a alguien le interesa, sí, y nos dio las claves de cómo elegir esos fondos de inversión. Además, con claros ejemplos con la pantalla, con un fondo en especial donde nos dijo dónde nos teníamos que fijar y cómo podíamos elegir esos fondos, en qué características nos teníamos que fijar, porque es verdad que muchas veces hablamos de fondos y la gente dice, vale, muy bien, pues yo el que me acaba de decir Dani, pero no sé, ¿sabes? No sé ir más allá. Entonces, aprovecho también para decirlo por si alguien está perdido, pues que se vaya a ese programa porque fue muy, muy interesante. Educación financiera por ahí dura, vamos. Y también aprovecho para deciros que nos sigáis aquí en Rompiendo el Mercado, los que seáis nuevos, que no se os olvide, que le deis al like y que nos escribáis, que nos digáis también qué os parece el programa, qué otras opciones que queráis ver también, tanto de invitados como de temáticas, lo que os apetezca, que además yo personalmente los leo todos y os contesto siempre.
Así que si no habéis entendido que a veces cuando hablamos así damos nombres tan largos de fondos, hay veces que alguno se pierde. Pues si hay alguno que no hayáis entendido, que también nos preguntéis y os lo ponemos para que lo tengáis claro. Bueno, Dani, ya hemos hablado un poco de renta variable, de renta fija, también esos monetarios, ETFs. Nos queda hablar un poco por regiones. Últimamente, y a ti además te lo he visto en varias ocasiones también en redes, apuestas por India. Yo te he visto una apuesta importante por India. India por encima de China, porque ahí veo, ¿no? Como que muchos siguen apostando por China, veo a India también. ¿Tú qué piensas a la hora de fondos de inversión? Sí, yo soy bastante positivo históricamente hablando de la región asiática en general. Evidentemente hay muchísima disparidad y este último año y medio, 2 años, bueno, casi 3 ya, está muy marcado por el gran bajón que ha tenido China, ¿no? Que ha sido, bueno, ha arrastrado a todos los índices asiáticos y el único que ha dado luz es India, ¿no? Yo creo que la región asiática, yo creo que se nos van a comer a los mercados occidentales poco a poco por sus niveles de crecimiento, nivel de riqueza, cada vez consumimos más empresas de estos países. Muchas empresas chinas ya son consideradas que pueden competir, como estamos viendo con los coches, de tú a tú con los fabricantes europeos o americanos, ¿no? Entonces, esto al final son oportunidades de inversión. Yo soy, sobre todo después de este inicio de año que fue terrible, donde el mercado chino llegó a caer un 10%, hemos sido muy positivos, hemos hecho bastantes charlas donde hemos comentado lo positivos que estamos en la región por valoraciones y por crecimiento. Es como tenemos los dos vientos de cola. Yo, si me tuviera que quedar con algo, yo les recomiendo a los inversores, primero invertir en gestores que cubran la región asiática en general, ¿vale? Que esto es lo mismo para la renta fija, pues para la renta variable, ¿no? Que el propio gestor se puede ir moviendo de que si ahora más China, ahora más Taiwán, ahora más Corea, ahora más tal o más India, ¿no? Creo que tiene mucho sentido, aunque podemos irnos a gestores monopaís, que ya os digo que China e India, vamos, es el 70% del mercado prácticamente y la mayoría de los inversores no salen de ahí, ¿no? Entonces, yo actualmente soy un poquito más positivo en China. ¿Por qué? Porque soy un poco contrarian y entre comprar algo que ha subido un 50% en los últimos años o comprar algo que ha ido un 50% en los últimos años, con niveles de valoración récord en India, según el fondo, hay muchos fondos ya con PER 25, PER 28, 30 o PER 7, PER 10 que tienen muchos fondos chinos o de la región china. Me quedo un poco con el segundo, de una forma un poquito más táctica. Aunque, como digo, no me gusta más para el inversor particular no empezar a tradear tanto ahí, sino irnos a gestores que se puedan ir moviendo entre entre países, entre tipos de empresa. Porque recordemos que estos países también hay muchas dinámicas muy intensas entre sus propios sectores, ¿no? Ahora hemos visto estos días con el tema de las elecciones, de India, la fuerte volatilidad que hemos tenido en el mercado indio esas semanas, sectores que, pues según gana un candidato, otro tal, y lo mismo pasa en China, ¿no? Entonces, yo soy muy positivo en Asia, creo que no podemos no mirar a Asia, sobre todo por las valoraciones bastante más baratas en general que tienen respecto a los mercados desarrollados y por todos estos vientos de cola. Yo creo que es una región que quien esté dispuesto a asumir algo más de riesgo, porque recordemos que muchos fondos tienen el doble de volatilidad que las regiones asiáticas que las europeas. Entonces, yo creo que no podemos no mirarlo. Y yo, sobre todo para carteras más agresivas, soy bastante más positivo. Y soy un inversor así con riesgo, como dices tú, que bueno, ya tengo también mi parte de capital, ¿no? Bien en defensivos y quiero apostar. ¿Algún nombre también que me puedas decir? Sí, hay varios productos, depende de lo que queramos hacer, evidentemente. Un producto generalista que me gusta mucho es el Morgan Stanley Asia Opportunities, gestionado por Christian Heuch, uno de los gestores más reputados de Morgan Stanley, considerado los mejores inversores de crecimiento del mundo, ¿no? El año pasado su fondo estrella creo que ganó un 40 y pico % en Estados Unidos, en Asia cayó y lleva 3-4 años consecutivos cayendo en Asia y el gestor es súper positivo en la región. Él vive allí, de hecho, se mudó por todas las oportunidades que veía en la región y él en las charlas lo dice, en el fondo donde nos vemos más potenciales en el fondo asiático, ¿no? Que aplica su filosofía, pero en Asia, no a nivel global. Y yo creo que es un fondo que está muy chulo, tiene como el 55% en China y el 25% creo ya en India. Igual la fecha cambia un poco el peso, pero por ahí. Y va rotando entre países, ¿no? Y buscan empresas de crecimiento dentro de estas regiones, ¿no? Yo creo que es uno de esos productos que si el mercado repunta y funciona bien, por este sesgo hacia la calidad y el crecimiento extra de un mercado que ya está creciendo mucho, puede hacerlo muy bien. Y sobre todo porque viene de 3 años terribles. O sea, es muy raro ver a un gestor muy bueno, un mercado muy bueno, caer un -20, un -20 y un -10. Es muy, muy raro, es muy poco común, ¿no? Y yo muchas veces creo que esa combinación entre un mercado que ha caído mucho, que tiene valoraciones de derribo, unos vientos de cola que son positivos y un gestor que viene por horas bajas, creo que esa combinación es increíble. O sea, muchos de las mejores inversiones que vamos a hacer
son esas. De hecho, ya este año, tras el -10, creo que ya llevaba un rebote del más 25%, que dependiendo cuando nos escuchen será diferente, ¿no? Pero se ha puesto, pues bueno, una recuperación muy fuerte y no es nada en relación a que vuelva a máximos, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad, o sea, un producto interesante para analizar, para aquel que quiera mirar el mercado asiático. Si queremos fondos nicho, pues solo de China, solo de India, ya podemos ir a más nombres. Y aquí, como te puedes imaginar, hay que si fondos value, fondos growth, fondos tal, hay de todo. O sea que... ¿Cómo tienes cabeza, Dani, para aprender y acordarte de tantos nombres, bueno, de tantos fondos, que no digamos que son nombres fáciles, en plan Juan Pepe? No, o sea, de verdad alucinada, me estoy quedando. A mí me cuesta mucho y sobre todo cuando ya coges, claro, yo no solo conozco los fondos, sino también los nombres de los gestores, ¿no? Sí, porque es americano, pero cuando empiezas a hablar de que si nombres japoneses, indios, me cuesta un montón. Muchas veces hago ahí como mis trucos mentales para aprendérmelos, pero bueno, al final como nuestra labor, nuestro trabajo es analizarlos en detalle y conocernos al máximo detalle de los gestores, pues bueno, al final no los quedas. Pero sí hay muchos fondos, y a mí me sale mal porque muchas veces en estas charlas pues decimos nombres, como bien has dicho antes, y el inversor no se queda con el nombre, es complicado, porque además son nombres a veces dificilísimos, ¿no? Entonces es complicado. Por eso me llama tanto la atención. Por lo que veo, das mucha importancia a la hora de elegir esos fondos a los gestores. Sí. O sea, ¿para ti es más importante el gestor que dónde invierte en sí el fondo? Esa es una pregunta buenísima, ¿no? Y aquí Fernando Luque, que os recomiendo de nuevo la entrevista que le hiciste porque es un gran inversor y que explica muy bien todo esto, son dos factores a tener en cuenta, ¿no? Porque un buen gestor de un mal mercado, ese fondo lo va a hacer mal a largo plazo. Y un mal gestor de un mercado excelente va a ganar más dinero, ¿no? El típico fondo malísimo de los bancos que invertía en tecnología y aunque ha sido el peor fondo tecnológico, igual te ha ganado un 14% anual a 10 años. Pero porque está en un mercado que ha subido mucho, ¿no? Y el mejor gestor ha hecho un 20, ¿no? Vale, pero la diferencia no es tan grande como si tú has invertido en el mejor gestor europeo, por así decirlo, de un país que ha hecho un +2 al año y él ha ganado un +4, ¿no? O un +6, ¿no? Entonces aquí hay un trade-off, ¿no? Hay que mirar las dos cosas. Buscar los mejores mercados, pero siempre buscar a los mejores gestores, ¿no? Un buen gestor puede marcar la diferencia, sobre todo y son flexibles, ¿vale? Porque un gestor que invierta en España, si España va mal, tiene poco que hacer. Un gestor global puede moverse, puede, pues ahora Europa, ahora Estados Unidos, ahora growth, ahora value, tal. Lo mismo en Asia, ¿no? Tienes muchas más opciones, ¿no? Pero al final la gente se olvida que los fondos no son numeritos que suben y que bajan, o un nombre que sube y que baja, no, es una persona con nombre y apellidos, un equipo de X personas y una filosofía. Y tú no puedes determinar si ese producto es bueno para tus necesidades si no lo entiendes. A mí eso me fascina muchas veces cuando inversores me preguntan, me dicen, tengo este fondo, ¿qué opinas? Y yo les digo, ¿qué opinas tú? Y te dicen, y te dicen, invierte en bolsa, y tú, muy bien, y eso es lo único que sabes, ¿no? Y es un fondo de renta variable, ¿no? Y no saben nada del gestor. No te voy a decir que te sepas el nombre del gestor o el equipo, pero no, pues es un fondo value, un fondo que busca estos sectores, un fondo tal. De verdad que os sorprenderíais lo que veo, ¿no? La gente, además que la gente, muchos inversores solo compran el fondo que ve que a 3 meses, 6 meses, un año lo ha hecho bien, no ven mucho más, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite darte cuenta de la oportunidad. Nosotros, tras analizar muchos inversores en Asia, hablar con ellos, que nos digan cómo ven las valoraciones, los mercados, las carteras, dices, vale, es que aquí hay una oportunidad. O sea, es como que te anticipas, ¿no? O puedes ver dónde hay un potencial mayor, si no solo sigues al mercado con un retrovisor, ¿no? Y eso, pues, te puedes comer el muro que tienes delante, ¿no? Si no miras a la carretera. Entonces, yo lo primero que digo a los inversores es análisis cualitativo, entiende bien los gestos y los fondos, porque a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, Laura, que es de que un inversor me pregunte por un fondo o que me diga que lo tiene en cartera, yo le cuento, porque conozco el fondo, qué es lo que hace y me digo, pues no me gusta. Digo, joder, si lo tenías en cartera, ¿no? Claro, porque es un fondo, si no, es que ha subido un no sé cuánto. Y le dices, no, pues es un fondo que invierte así. Y dice, pues yo no quiero empresas con PERs más de no sé cuánto o no quiero tal. Y dices, joder. Y te das cuenta de decir, es que no sabía nada del fondo, no sabía nada, ni qué tipo de empresas tiene. Como mucho la gente pues mira la categoría y poco más, ¿no? Y lo que te va a hacer que tú encuentres, esto es un punto fundamental, esta conexión inversor, cartera, mercado es fundamental, porque si no, no vas a aguantar los productos a largo plazo. El primero es -10, lo vas a vender al fondo. En cambio, si tú lo entiendes de verdad, ese -10 es una oportunidad de doblar posición o de incrementar, porque ves que la oportunidad es mayor, ¿no? Como si te gusta una camiseta y vas a las rebajas y está rebajada, pues es una razón de más para comprarla, ¿no? Pues el mercado la gente se lo toma al revés. Entonces, yo estoy súper enfocado en análisis cualitativo, entender los gestos, las estrategias, porque aparte de esto luego
te permite a cada inversor saber decir, vale, es que a ti te encajan estos productos. Por ejemplo, pues dividendo, value y sesgo mercados desarrollados. Y a otro, no, es que a ti te interesa un gestor flexible, más táctico, que ahora está en crecimiento, porque son tus preferencias o tu estilo, ¿no? Si no sabes esto, no puedes encajar un producto con un inversor. Es imposible. Es imposible. Entonces es fundamental los inversores, y aparte que se aprende un montón, ¿eh? O sea, entendiendo las estrategias, los gestores, cómo invierten, el porqué de las cosas, creces muchísimo como inversor. Muchísimo. Es muy recomendable. Te voy a poner un compromiso. Para ti, ¿cuál es el mejor gestor y cuál es el mejor fondo de inversión? A ver, eso no se puede, Laura, ¿cómo haces esta pregunta, por favor? O sea, es muy difícil, ¿vale? O sea, mira, hay una frase que digo mucho. Has dicho que te tire de la lengua y yo te tiro, aprovecho la ocasión. Sí, dale. Te lo voy a razonar, ¿eh? Yo siempre digo que no hay un fondo o una cartera perfecta y un fondo o una cartera perfecta para cada persona, ¿vale? Para un inversor de dividendos, el fondo perfecto será un gestor de dividendos que se enfoca en lo que le hace, ¿no? Para un inversor que busque una persona más joven que crea en la inteligencia artificial, en la disrupción, un fondo de ultracrecimiento será su opción perfecta, ¿no? Y para una persona muy mayor que no quiera ningún riesgo, pues igual un fondo monetario, que no sería la mejor opción para nadie en general, sí que lo es para ella, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, esto es algo que creo que es primordial, que debemos entender que lo primero, el mejor fondo es el que entendemos y que encaja para nosotros mismos. Eso es lo primero. Pero te cojo la pregunta, ¿no? A mí hay fondos que me gustan mucho, hay muchas categorías de activo que me gustan mucho y hay varios nombres que suelo comentar, ¿no? Por ejemplo, el fondo de Manji, que comenté antes de Richard Gunn, es un gestor que me gusta bastante. Yo hay un fondo que digo muchas veces que es mi primera posición a título personal, que es un fondo de Bailey Gifford, Long Term Global Growth, es un fondo de crecimiento. Es una gestora bastante desconocida en España, pero es un equipo de ultra crecimiento, high growth, y se dedican a buscar las empresas de mayor crecimiento del mundo, ¿no? Son de esas que igual te compraron Amazon en el 2000 y poco, tienen Nvidia en carteras del 2014, 2013, si no me equivoco. O sea, gestores que de forma primigenia invierten en empresas de crecimiento. Esa es mi primera posición a título personal. Es un producto que me gusta mucho. El año pasado creo que hizo más 36, una cosa así, y este año, bueno, depende de cuando lo escuchen, pero llevaba más 14, más 13, una cosa así. Está bastante bien. Y sobre todo me gusta porque después de la fuerte corrección que tuvo el mercado growth y de crecimiento del 2022, mucha gente dirá, bueno, el fondo cayó un 40 en el 22 ya, pero es que el 23 es una buena ocasión para comprarlo porque ha caído un montón, un fondo que es muy bueno y que invierte en disrupción y crecimiento, ¿no? Yo creo que para la gente joven que busque, porque a ti te seguirá seguramente mucha gente pues que busque esas acciones de mucho potencial que puedan subir mucho y tal, investigar la estrategia del fondo, cómo lo hace y su cartera, porque ahí paráis muchos de los grandes líderes del mañana, ¿no? Pues son una gestora que se dedica mucho en la disrupción y el crecimiento. Y además, su web muy recomendable, comparte muchos papers académicos, hace mucho trabajo de investigación, financia universidades para que les digan nuevos mercados en los que invertir. Está muy, muy chula el producto. Es un producto que me gusta mucho. No diría que es el mejor fondo del mundo ni la mejor gestora del mundo, pero porque eso depende de cada uno, ¿no? Pero sí que creo que es un producto muy original y que a mí como Daniel Pérez, me gusta bastante, me gusta mucho, ¿no? Pero depende a quién me preguntes. ¿Y en qué más invierte su patrimonio Daniel Pérez? Sí, mira, como anécdota, no voy a dar muchas bueno, sí que voy a dar, pero no demasiadas, ¿no? Como anécdota, mi cartera evidentemente es agresiva, es una cartera agresiva con un sesgo muy fuerte, más del, bueno, prácticamente la totalidad renta variable. Y para nuestros inversores, claro, mi cartera agresiva al final es como una especie de cartera que yo voy cambiando, ¿no? Pues nuestros clientes, la cartera agresiva que tenemos modelo es mi cartera personal. O sea, la gente que se hace cliente nuestro, básicamente recibe mi cartera como opción de inversión que luego la adaptamos a ellos, ¿no? Entonces, algunas pinceladas de qué tiene, pues evidentemente es un sesgo hacia la renta variable, un sesgo lógico hacia el crecimiento, calidad y crecimiento. Yo creo que en el mundo en el que estamos, las acciones de calidad y mayor crecimiento, lo estamos viendo ahora con Nvidia y muchas de estas, van a seguir creciendo, el ganador se va a llevar todo, creo que hay muchas alternativas. Como comentaba también, el tema de Asia, mercados emergentes, especialmente Asia, me parece muy interesante. Y también las ideas de small y mid caps hemos tenido algunas posiciones, ¿no? Entonces son varias pinceladas que ahora tenemos, ¿no? Si me preguntas en un año o 2 años, pues habré cogido gestores que me encantan y los habré cambiado por otros gestores que me encantan lo mismo, pero que sus mercados están muy baratos, ¿no? Como digo, las ideas de las small caps, no hemos tenido small caps hasta, por ejemplo, este año, porque hemos visto que ya la infravaloración es muy grande. Asia teníamos, pero doblamos posición este año, ¿no? Porque veíamos, igual si ahora sube un 30 o un 40%, deshacemos según que no veamos oportunidad, ¿no? Pero esto es el sesgo hoy, ¿no? Entonces, una carterita relativamente concentrada entre 7, 10 posiciones, fondos gestores estrella que sean muy buenos en sus nichos de mercado y desde ahí podemos pues ir viendo, ¿no? Evidentemente esto, el inversor que nos escuche me dirá, oye, pues igual eso no es para mí. Bueno, pues puede ser agresivo y tener otro enfoque. Eso se puede trabajar, ¿no? Pero eso es más o menos mi aproximación. Pero como persona pues joven, con conocimientos y capacidad de ahorro, pues tengo que ir a renta variable. Como pues de otra forma, con sesgo crecimiento actualmente.
¿Algún nombre que me puedas decir? Ya me has dicho que tu primera posición. Sí, ¿Algún otro nombre que sí, me puedas sí, por decir? ejemplo, Bailey Gifford es una de mi primera posición, el fondo de Morgan Stanley de Asia Oportunista es una posición importante en la cartera. Y luego un producto mira, te voy a decir uno que no está funcionando muy bien. Uno que no está funcionando muy bien este año es Seilen, el fondo Seilen World Growth, que es un fondo que a mucha gente le cuesta luego escuchar el nombre, pero es un poco impronunciable. Es un fondo que no se tiene muy bien, creo que lleva un +1 o una cosa así en el año, pero es una estrategia de inversión en calidad, una cartera muy concentrada, que si entiendes la filosofía de inversión del gestor, pues es extraordinaria, ¿no? Es de esos fondos que la gente cuando ve cómo invierte, una familia que es su apellido es el nombre de la gestora, familia de referencia, gestora boutique, solo hace una cosa. Tienen muchas cosas que cuando lo entiendes, mucha alineación de intereses, es fácil que te encante, ¿no? Que te encante el producto, ¿no? Entonces creo que es una alternativa buena, que ahora está pasando un poco mal momento, con este asesor de calidad. Los otros dos fondos sí que están funcionando bastante mejor, ¿no? Luego tenemos varios temáticos, pero bueno, dependiendo de... Aquí ya entramos en cada inversor, ¿no? Es difícil porque luego, sobre todo con el tema de los temáticos o sectores más nicho, hay gente que no quiere saber nada. A mí muchos inversores me dicen, no, yo de Asia no quiero saber nada, no me fío de los No me asiáticos. fío de los chinos muchas veces, Sí, ¿no? mira, Entonces no lo quería decir yo, pero muchas veces te dicen la palabra literal. No me fío sí, de los sí. chinos, no quiero saber nada de los chinos, ¿no? Pues bueno, se buscan alternativas, ¿no? O inversores que quieran, lo que comentabas antes, ¿no? Este es eso por los dividendos, por el value. O sea, al final hay muchas estrategias y lo importante es que cada uno esté cómodo y sobre todo que conecte con su visión del mundo, ¿eh? Hay gente que tiene una visión del mundo pues más positiva, pues tiene sentido que vayas hacia el crecimiento, growth. Hay gente que es más ceniza, más negativa, pues oye, igual tienes que tener mixtos defensivos, que es algo que no hemos comentado, pero que podemos comentar, ¿Verdad? productos un poquito más todoterreno, que sepas que si vienen mal dadas te van a proteger y tal. Entonces, bueno, también de forma táctica podemos tener este tipo de productos. Ujú. Oye, ya que me has dicho lo de los mixtos, es verdad que a mí se me ha pasado y no te he preguntado por mixtos, por cómo proteger la cartera, Sí, ¿no? Porque hay mucha gente que dirá, bueno, vale, yo no quiero ser, quiero ser agresiva con lo que estamos viviendo actualmente, porque a lo mejor estoy pensando en que puede haber más bajadas de tipos, como estábamos diciendo, de las que nos están anunciando, y puede haber un problema económico, el tener un aterrizaje más duro de lo que se nos está diciendo. ¿Algún fondo también mixto que con esa sí. cartera que sea entre defensiva, pero sin ser totalmente defensiva? Sí, aquí hay una cosa que también piensan los inversores, que la opción es tú montarte tu propia cartera, ¿no? Mixta, o sea, no tener fondos mixtos, pero sí tener renta variable, renta fija, oro, tener También. cap monetario y tal. Entonces, como la mítica 60-40, ¿no? Que en Estados Unidos se usa mucho, hay gente que ahora le mete materias primas y tal, o carteras ya montadas, como la cartera permanente de Harry Brownie, el All Weather Portfolio de Ray Dalio, hay muchas opciones, ¿no? Pues tú la puedes hacer con tus propios fondos, tanto activos como pasivos, ¿vale? Pero hay una gama de fondos, ¿no? Los mixtos, flexibles o alternativos, más dinámicos, multiactivo, que pueden estar muy chulas, ¿no? Que son soluciones, son productos que el gestor lo construye para que tú duermas tranquilo. Pues fondos que tienen objetivo, por ejemplo, de no perder dinero a un año. O fondos que nunca han tenido ciclos negativos de tal. Entonces, o que tengan coberturas, ¿no? Hay muchas ideas, ¿no? A mí, por ejemplo, un fondo que me gusta mucho y que cuando lo cuento mucha gente le encanta, es Troy Trojan. Es una gestora que no es nada conocida o muy poco conocida en España y es un fondo que básicamente es una especie de cartera permanente de Harry Brownie optimizada, ¿no? Entonces montan la cartera con renta variable de calidad, empresas de mucha calidad, altas ventajas competitivas y demás. Renta fija, en este caso ligada a la inflación, porque creen que actualmente protege más ese tipo de renta fija porque puede monetizar y proteger ante ese riesgo. Oro, que es un activo permanente en la cartera, tiene entre el 8 y el 12 de forma normal, que ahora está viniendo súper bien, y liquidez, cash, pero la cash es flexible, no es permanente, ¿no? Y se van moviendo entre estos 4 tipos de activo en función de cómo ven el mercado, ¿no? Y es el típico fondo, pues que el mercado con un montón, pues amplían renta variable. Oye, que el mercado sube mucho y ven que hay más volatilidad y tal, pues se protegen, ¿no? Entonces, es un fondo que tiene, creo que son más de 25 años de experiencia, que ha ganado, creo que el dato era un 6,5, 7% anualizado en los últimos 20 años. Bueno, ahora un poco menos tras el 22, pero bueno, por ahí. Y que puedes dormir muy tranquilo porque hay un gestor, una familia de referencia que también lleva el fondo, que lo hicieron para generar su propio dinero y les fue también que cogieron para más dinero de más gente, de terceros, y pues bueno, para dormir muy tranquilo en una cartera permanente, los 4 activos y tal, ¿no? Entonces, un producto que puede funcionar muy bien y que para ese fondo de armario que digas, oye, mira, quiero 2, 3 fondos mixtos, flexibles que naveguen en el entorno, oye, pues puede funcionar bien. Ya para terminar, una pregunta personal, Dani. Si tuvieras 5.000 euros en liquidez ahora mismo, ¿dónde invertirías tu dinero o qué harías con ese dinero? Vale, volvemos a lo de antes, sé que soy muy pesado, pero depende mucho de la persona y del perfil, ¿no? Pero no es lo mismo según los necesites, capacidad de ahorro y demás. Voy a poner probablemente hacia donde vayas, ¿no? Una persona joven o una persona que vaya a empezar a invertir con sus primeros 5.000 euros, que quiera aproximarse al mercado. Muy recomendable aportaciones periódicas, por favor, no invirtáis y dejar de invertir, hacer la cartera y meterle todos los meses.
si nos vamos a este perfil, yo creo que una persona que esté empezando sus primeras inversiones y que tenga perfil de riesgo, lo suyo es ir a renta variable a crecimiento, ¿no? Evidentemente, muchos dirían, joder, pues si va a empezar a invertir, vamos a empezar más tranquilitos y vamos subiendo, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que empezar como toca, sobre todo cuando alguien es inversor primerizo, también está bien, ¿no? Esa experiencia de esas primeras caídas, esos primeros golpes que te hagan daño, ¿no? El 2022 fue un máster tremendo para muchísima gente que ya van a ser mejores inversores el resto de su vida gracias a ver los dientes al lobo, ¿no? Entonces, yo creo que una carterita de 2, 3 fondos, como los que hemos comentado, ¿no? En este caso, en renta variable, puede ser una cartera muy buena para ese patrimonio, esas primeras inversiones. Y luego, sobre todo, pues que esa primera inversión ya esté bien hecha, pero te permita seguir formándote y que esas aportaciones sucesivas que van a construir el bloque grande de la cartera, porque al final tus 5.000 euros no te vas a hacer rico. O sea, lo siento mucho. El que tenga sus 1.000 euretes por ahí y los quiere invertir en acciones o en fondos, lo siento, no te vas a hacer millonario con ello, pero sí que puedes ganar suficiente si vas aportando todos los meses, eso va componiendo, tú vas aportando, vas a construir un patrimonio. Y estos primeros miles de euros van a ser como ese ensayo, ¿no? Esa prueba con gaseosa antes de hacerlo como Dios manda y que pues es una experiencia muy valiosa. Pero yo, si me dijeras, me iría en este perfil que hemos comentado, fondos de renta variable, perfil agresivo. Si puedes, si es tu primera inversión, algún fondo temático, algún fondo de alguna sector o mercado que tú creas, como el que has comentado antes de India, ya sea al que le guste, o el típica persona que le gusta en las IAs, pues un fondo de inteligencia artificial, para que tú sientas que esa cartera representa tus valores también, ¿no? Eso es muy importante. O si eres un inversor más value, que te gustan las materias primas, pues algo de esto, ¿no? Eso yo creo que es algo muy sano y que va a hacer que avances y crezcas como inversor a la vez que lo hace tu cartera, ¿no? En patrimonio, y que cuando ya tengas una cantidad pues mucho más grande y tal, tú ya tengas una seguridad de, vale, yo he invertido en varios productos, he evolucionado mi cartera, hoy representa lo que yo soy hoy como inversor y como persona, y seas mucho más seguro de ti mismo. Creo que eso es fundamental. Daniel Pérez, ha sido un auténtico placer. Gracias por venir aquí a Rompiendo el Mercado. Gracias por tener la cabeza que tienes acordándote, de verdad, te admiro, te lo digo sinceramente, porque vamos, me dejas alucinada con la cantidad de nombres, eso que te he tirado un poco de la lengua. Sí. Así que nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por darnos estas opciones, por hablar también de educación financiera, de lo importante que sí, que es importante saber los nombres, como hemos dicho, muchos a lo largo de este programa, sí. Pero que lo importante no es solo quedarte con esos nombres, sino ir más allá y conocerte como inversor, que yo también es una cosa que digo mucho, que cada uno es de una forma, cada uno asumimos un riesgo diferente, estamos capacitados para asumir ciertos riesgos sí o no, depende de nuestra edad, depende de tantos factores, que lo importante es conocer también lo que dices tú, no solo los nombres, quedaros con los nombres que hemos dicho, que están muy bien, pero ir más allá, como dice Daniel. Así que nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por la invitación y espero que os haya gustado. Y nada, encantado de estar aquí, que haya sido de mucha utilidad y bueno, buenas inversiones para todos. Eso es. Producido por tupodcast.es.